Buenos días. Hoy estamos a día 5 de diciembre del año 2024 y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, sinergia. ¿Alguien sabe lo que es la sinergia? ¿Quieren saber? Pregúntenme. Ustedes quieren que sepa todo. Bueno, precisamente de eso vamos a tratar, porque hay palabras que pues se han ido agregando al diccionario. Esta es una de las que sí forma parte del diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española. Y aunque yo digo que nosotros no hablamos español, sino que hablamos mexicano, yo estoy seguro que ahorita van a encontrar palabras que son sinónimos de esta palabra. En realidad la sinergia es una suma de fuerzas. Suma de fuerzas. Y eso hace que sea posible muchas cosas. Un ejemplo muy sencillo es en la biología. Cuando alguien menciona que tiene un problema de hígado, va con el médico y lo atienden del hígado. Pero en realidad el hígado forma parte de un sistema, que es el sistema digestivo. Y el sistema digestivo pues inicia desde la boca, es más, desde el antojo de un alimento. ¿A poco no les ha pasado que piensan en un alimento y se les hace agua la boca? O sea, se estimula la producción de saliva en las parótidas exteriores, superiores, que por cierto tenemos 3 pares. Mucha gente cree que nada más tenemos 2, pero en realidad son 6. 2 están aquí afuera y otras 4 están adentro de la boca. Bueno, entonces, y muchas veces el antojo nos gana y comemos rápido algo porque lo disfrutamos, ¿no? Lo gozamos. Pero la verdad es que el gozo está únicamente aquí. Ya a partir de que se traga, ya prácticamente le perdemos conciencia y a menos que sea chile campana, no nos damos cuenta de su tránsito. ¿Ya saben qué es el chile campana? No, es el que pica al entrar y repica al salir. Sí. Hace como 30 años yo vivía en Veracruz y entonces yo sufría mucho con el picante. Allá se utiliza mucho el chile habanero, que es delicioso, pero híjole, nomás lo disfrutaba aquí, ya nomás lo tragaba y era un sufrimiento y gastritis y luego todo, me daba cuenta los 15 metros de tripas que tenemos, hasta que por fin salía y era casi arañar la pared, ¿no? Y bueno, con el cambio de alimentación, eso se corrigió. Yo me volví vegetariano y entonces en la actualidad como 100 veces más picante y sin ningún trastorno. ¿Por qué? Porque lo que se corrigió fue el sistema. No fue un solo órgano o una sola víscera del sistema. Y cuando se corrige un sistema, es un acto de sinergia. Es decir, es una suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque la digestión, lo repito, empieza en la boca, tal vez desde la imaginación del antojo, pero también es muy importante saber masticar bien y luego tragar y luego en el estómago se agregan jugos gástricos, todos producimos ácido clorhídrico. La saliva es parte de la digestión porque en la saliva es en donde está la enzima necesaria para digerir los carbohidratos. Es una enzima que se llama ptyalina y esa enzima es la que rompe la molécula del almidón y se permite que sea más fácil la digestión. Pero luego el hígado les agrega bilis al quimo. Cuando masticamos y tragamos se llama bolo alimenticio, pero una vez que está en el estómago y se mezcla con los jugos gástricos y empieza a salir del estómago por una válvula que tenemos por aquí que se llama píloro, a partir de ese momento ya no se llama bolo alimenticio, sino que se llama quimo, que por supuesto lo relacionamos muy fácilmente con la palabra química.
química. Y entonces ahí es en donde el hígado le agrega bilis al proceso y el páncreas le agrega enzimas digestivas y entonces sigue el proceso. A través del tránsito del quimo por el intestino delgado se absorben los nutrientes hacia la sangre y son transportadas a todo el cuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces todo ese trabajo, si quieren tener buen cabello, los nutrientes van a llegar al cabello a través de la sangre que fueron absorbidos a través de la digestión adecuada. Entonces, ese proceso es un proceso de sinergia. ¿Ok? Entonces, múltiples ejemplos en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, nos pueden permitir ver esos efectos. Y esto es algo que refuta la teoría de la evolución de Charles Darwin. Charles Darwin estableció que nosotros somos el resultado del triunfo del más apto. Es decir, que el pez grande se come al pez chico, o que el más fuerte vence al débil, o que el más inteligente le gana al tonto, ¿no? Eso es lo que establece básicamente la teoría de Charles Darwin. Pero otros opinamos que no es así, sino que al contrario, lo que somos actualmente como humanidad es el resultado de la suma de fuerzas y de la creación de asociaciones estratégicas. Y eso es lo que nos ha permitido convertirnos en la clase de humanidad que somos en la actualidad. Que por muy terrible que haya casos, nosotros somos la cúspide de la evolución. ¿Y saben cuál es el símbolo de civilización más importante que existe? ¿Cuál creen que fue el descubrimiento más importante de que nos convertimos en seres sinérgicos? O sea, que logramos asociaciones estratégicas que suman fuerzas para un bien común. ¿Cuál fue el invento o el descubrimiento, mejor dicho, que hizo que nos consideráramos el cuarto reino y por lo tanto los reyes de la creación? ¿Algún invento se les ocurre? No. ¿La novela? ¿La rueda? Tampoco. Por muy importante que sea, el descubrimiento del fuego o el uso cotidiano del fuego, tampoco. Tibio. No. ¿El agua? No, el principal símbolo de civilidad o de civilización con el que contamos en la actualidad fue el descubrimiento de un resto fósil de por supuesto, un ser humano que tuvo una fractura en su hueso fémur. Y ese hueso sanó. No sé si sepan, pero si en el reino animal un animal sufre una fractura de su hueso fémur, que es el más grande del cuerpo, está condenado a morir. ¿Por qué? Porque no va a poder caminar, por lo tanto no va a poder buscar comida, por lo tanto no va a poder huir del peligro, por lo tanto está condenado a morir. ¿Ok? Así que el descubrimiento de un resto fósil de un ser humano que sufrió una fractura en su hueso fémur y sanó, quiere decir que alguien lo cuidó. Y eso nos ha hecho humanos. ¿Ok? ¿Y por qué menciono esto? Simple y sencillamente porque el día de hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Voluntariado. Día Mundial del Voluntariado. Es el aniversario número 39 decretado por la Organización de Naciones Unidas. Y la voluntad es una virtud que emana del espíritu. No procede de este mundo la voluntad, y mucho menos la buena voluntad. Por lo tanto, el que nos consideremos hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, seres humanos de buena voluntad, eso nos eleva por encima del reino animal. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la plática. Y bueno, dale otro clic, por favor.
Este es el calendario de las actividades principales del signo del Centauro, que empezó a transitar aparentemente el Sol desde el pasado día 21 de noviembre. Y hoy vamos a tratar estos temas. Desde la vez pasada lo mencioné, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, 39 aniversario. Esto fue decretado en 1985 apenas, pero pues la verdad es que desde antes ha habido múltiples instituciones que han laborado por que esto se implante a nivel mundial, ¿ok? Y entonces vamos a entrar en el tema. Dale otro clic, por favor, vamos avanzando. Ese es el escudo de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y en lo que se refiere a México. Y les recuerdo que la Organización de Naciones Unidas es una institución de la nueva era. Oficialmente, la nueva era comenzó el 21 de marzo de 1948 y la Segunda Guerra Mundial termina a finales de 1945 con el estallido de las bombas atómicas en Japón el 6 y 9 de agosto de 1945 en las ciudades de Hiroshima y el puerto sagrado de Nagasaki. Y 2 días después, el 11 de agosto, fue declarada la rendición incondicional de Japón ante los aliados, muy específicamente ante Estados Unidos, que fue el que soltó las bombas. ¿Ok? Entonces, con eso se declara el triunfo de los aliados y se empiezan las pláticas para fundar la ONU. La Organización de Naciones Unidas nació a raíz de eso, después del terrible daño de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que fue fundada la ONU, empezaron a formarse otra serie de organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, etcétera, ¿no? Que son instituciones que hasta la fecha, pues, tienen múltiples actividades. Sin embargo, el espíritu de colaboración, pues, todavía hay mucho por hacer, ¿ok? Sin embargo, les recuerdo que la nueva era precisamente influye desde el cosmos para, permitir que surja en la conciencia del ser humano ese interés por el trabajo colegiado, es decir, por la labor sinérgica. La sinergia es parte de esta nueva era. Vamos a lograr como humanidad grandes logros porque vamos a hacer muchas cosas en común. ¿Ok? Aunque a veces parezca que no, en eso estamos todos. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que dice la ONU al respecto. Ve dándole clic porque son pequeños. La diversidad en el voluntariado, comunidades más sólidas. El programa de los voluntarios de las Naciones Unidas coordina la celebración del día, que se celebra anualmente el 5 de diciembre para reconocer y promover la incansable labor no solo de los voluntarios de las Naciones Unidas, sino de los voluntarios de todo el mundo. Para la celebración de este 2024, el Día Internacional de los voluntarios de la ONU demuestran su compromiso con las comunidades y el bienestar de los voluntarios de las Naciones Unidas en todo el mundo a través de actividades concretas de voluntariado comunitario llevadas a cabo con asociaciones nacionales y del sistema de las Naciones Unidas. No debemos olvidar que no es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin contar con las personas en todas las etapas, a todos los niveles y en todo momento. El voluntariado convierte a los individuos en parte de las soluciones. Conozco personas que por cada solución encuentran 3 problemas. Oye, ¿te sacaste la lotería? Sí, pero me van a cobrar impuestos. Ahora no voy a poder andar en la calle seguro porque me pueden robar. Me van a tener envidia. O sea, 3 problemas por una solución. Pero los voluntarios convierten a los individuos en parte de las soluciones. Permite a las personas y a las comunidades participar en su propio desarrollo.
Los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, los conflictos y las injusticias sociales, pueden resultar abrumadores. Sin embargo, en momentos difíciles es cuando el espíritu del voluntariado brilla más que nunca. En todos los rincones del mundo, los voluntarios suelen ser los primeros en responder. ¿Quién le tocó el sismo del 85? ¿Se acuerdan? Tú estabas recién nacido, ¿no? Tú ni habías nacido. Yo vivía en Veracruz en ese año y hasta allá sentí el temblor. Y después de unos días nos enteramos de todo lo que había pasado, fue terrible. Pero aquí en la Ciudad de México se nació un movimiento que se conoce como Solidaridad, que desafortunadamente después lo echaron a perder una serie de políticos, pero que el espíritu de sinergia del mexicano es fundamental. Que dicen que nosotros en México recibimos a todos con los brazos abiertos, ¿no? Somos la casa del mundo. Bueno, en todos los rincones del mundo, los voluntarios suelen ser los primeros en responder. Afrontan los retos con valentía, dedicación y desinterés. Los voluntarios generan una cultura de servicio más rica en sus comunidades. Ayudan a tender puentes entre generaciones y apoyan el desarrollo sustentable. Sostenible, ya le inventé. Sostenible. El voluntariado nos permite trabajar juntos a través de las generaciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El voluntariado es un ciclo intergeneracional. Súmate a nuestro gesto de reconocimiento a los voluntarios de todo el mundo a través de nuestra campaña en las redes sociales. Y es lo que estamos haciendo. Estamos celebrando el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre de cada año. Comenzó como una celebración internacional por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. Es un día en el que se reconoce a los voluntarios y se promueve el espíritu del voluntariado a nivel local, nacional e internacional. Los voluntarios de las Naciones Unidas se unen a las celebraciones del día con todos los voluntarios del mundo, subrayando la importancia de encontrar soluciones a nuestros retos comunes lideradas por las personas. Y bueno, este libro, que ya en algunas ocasiones lo he traído, es el inicio de la obra literaria del Maestre de la Ferrer. Se llama Los Grandes Mensajes. En este tomo hay 5 de los grandes mensajes del Maestre de la Ferrer, son 7. El sexto y el séptimo, cada uno es un libro completo. El sexto es El arte en la nueva era, un libro completo para hablar de eso. Y el número 7 es el de yogismo, que es este otro. Este es el séptimo mensaje. Esta es la corona de la obra literaria del Maestre de la Ferrer. Pero lo que yo quiero resaltar el día de hoy es que este libro, el primer mensaje fue escrito en 1947, antes de que naciera la ONU. Y entonces, voy a leer solo el final del primer mensaje, que, aguántenme tantito, no lo separé. El primer mensaje dice, a ver si no me... ¿Se enciende esta luz? No. Ok. Bueno. Básicamente dice que todos podemos participar en el nacimiento de la Gran Fraternidad Universal. La Gran Fraternidad Universal fue fundada en 1948, al mismo tiempo que la Organización de las Naciones Unidas. Y quien la fundó fue el doctor de la Ferrer. La Gran Fraternidad Universal, su nombre oficial es Fundación Ser Raynaud de la Ferrer. Doctor Ser Raynaud de la Ferrer. Y fue registrada en la UNESCO, precisamente desde su nacimiento. Entonces, en este mensaje, ahorita encuentro el texto
exacto, nos hace un llamado, porque la pregunta importante es, ¿quién es la Gran Fraternidad Universal? Y la respuesta es, somos todos. Sí, este nombre surgió porque en 1947 hubo un cónclave de instituciones a nivel mundial. 150 instituciones se reunieron en París en un llamado por la paz y nombraron a un comisionado con carácter de mensajero espiritual. Mejor dicho, con título de mensajero espiritual y con carácter de instructor a nivel mundial para que acudiera a América a inaugurar la nueva era del Aquarius. Y la persona que fue designada para tal misión fue el doctor de la Ferrer. En esta institución, aquí también viene la lista de las instituciones, pues se encontraban instituciones muy reconocidas como por ejemplo los masones, los rosacruces, los gnósticos y otras instituciones culturales. Orientales, europeas, americanas, africanas, etc. Y entonces, con ese título, el maestre de la Ferrer viaja a América y se instala en Venezuela el 18 de enero de 1948. Y al día siguiente, el 17 de enero de 1948, el día siguiente, el día 18, funda la Gran Fraternidad Universal y el 21 de marzo de 1948 inaugura el inicio oficial de la era del Aquarius. Entonces, en esta labor que desarrolló el maestro La Ferrier, hizo una invitación a todo el mundo para que participáramos en esta magna obra que es la Gran Fraternidad Universal, en 3 clasificaciones. La primera, a la que cualquiera puede acceder, sin importar edad, sin importar condición económica, social, académica, etcétera, ¿ok? Es por voluntad. Y ese primer nivel es ser simpatizante del espíritu acuariano. ¿Y entonces qué es el espíritu acuariano? Es desarrollar todas las labores propias del espíritu de la nueva era. ¿Y cuál es el espíritu de la nueva era? La colaboración. De eso se trata. Así que todo aquel que haga algo a favor de esto es parte de la Gran Fraternidad Universal. ¿Ok? Y al fundar la institución, el maestre de la Ferrier le puso un ideal. Y vamos a entender bien lo que es un ideal. Un ideal es una idea, pero una idea mayor. Es como el horizonte. Todos podemos ver el horizonte y podemos decir vamos hacia allá, pero por más que caminemos, jamás vamos a llegar al horizonte. 2 ejemplos. ¿Saben quién fue Babe Ruth? ¿No? ¿No les gusta el béisbol? Babe Ruth fue el más grande jonronero del siglo pasado. Jugaba con los Yankees de Nueva York. Y entonces implantó todos los récords sabidos y por haber del siglo pasado. Ahorita ya rompieron sus récords, pero el siglo pasado, Babe Ruth fue el número 1. Y entonces en una ocasión lo estaba entrevistando un reportero y se deshacían elogios, ¿no? Decía, usted, señor Ruth, es lo máximo, y sus batazos y no sé qué, ¿no? Y entonces, ya que lo dejó hablar, le dijo Babe Ruth al reportero, mire, cuando yo bateo, yo quiero que la pelota llegue a la luna. Y lo único que logro es que se vuele el estadio. Ese es un ideal. Es decir, sabiendo que nunca va a ocurrir, hacemos lo mejor. Porque si hacemos lo mejor, vamos a anotar un jonrón. ¿Me explico? Entonces el maestro de la Ferrier
le puso un ideal a la Gran Fraternidad Universal. El ideal de la Gran Fraternidad Universal es la reeducación de la humanidad. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Pero todo lo que hagamos a favor de eso está bien. Por eso promovemos la yoga, el vegetarianismo, las pláticas de paz y otras actividades. ¿Ok? Bueno, continuamos. El doctor de la Ferrer, sí, dale. Él es el doctor de la Ferrer, fundador de la Gran Fraternidad Universal. Esta fotografía es la misma que esta. Es la foto que tomaron para cuando se imprimió estos libros, por supuesto la primera edición, y más o menos habrá sido en finales de 1948 o 1949, porque la cónclave que hicieron en París, Francia, en el 47, acordaron que 2 años después él iba a ir a Estados Unidos, en Nueva York, a Nueva York, en Estados Unidos, a rendir cuentas. Así que en julio del 49 viajó de Venezuela a Nueva York para presentar su informe. Durante esos 2 años, el doctor de la Ferrer dio aproximadamente 2,000 conferencias. Fundó ashrams, escribió libros, tuvo grupos de enseñanza de yoga, de astrología, de cábala y un sinfín de actividades. Y cuando intentó regresar a Venezuela, no lo dejaron entrar. La Iglesia Católica en Venezuela y la Sociedad Médica le pidieron al gobierno de Venezuela que no le permitieran regresar al país porque estaba curando gratis y estaba revelando los misterios. Así que el doctor de la Ferrer en ese momento decidió pues irse a la India, subir al Tíbet, al llamado monte Kailas, que es el monte sagrado, y solicitar su ingreso a la Agartha, que allá es en donde estaba en ese momento el cónclave de maestros, los maestros de verdad, los que hacen una labor de mantener la paz en este mundo. Y subir al monte Kailas pues es una prueba de vida, porque son 7 estaciones y solo deben subir con su ropa de sanyasines. Sus ropajes de sanyasines solo se conforman por 2 piezas de tela color azafrán, una para la parte de abajo y otra para la parte de arriba, y un cuenco para recibir alimento o bebida, por voluntad, por quien quieras darles, porque ya no piden nada. En el momento en que entran en esa etapa, son renunciantes. Y entonces deben subir ese monte sin ninguna otra protección. Así que son muy pocos los que realizan esa hazaña. Y entonces una vez que llegan ahí arriba, se les permite la entrada. Allá fue donde el maestro realizó su Savikalpa Samadhi, que se conoce como el pequeño Samadhi. En otras ocasiones hemos mencionado las angas de la Hatha Yoga, son 8. Si se acuerdan, en sánscrito son yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Samadhi se traduce como la identificación, pero algunos consideran que es como una muerte clínica. Entonces hay 2 tipos de samadhi, el pequeño y el gran samadhi. El pequeño samadhi sería técnicamente la muerte clínica, es decir, por unos instantes mueren para ver la neta, pero luego regresan y no lo cuentan. El gran samadhi es que, pues ahora sí ahí nos vemos, ¿no? ¿Saben contar? Pues ya no cuenten conmigo. Entonces, la siguiente imagen hace referencia a esa experiencia. Por favor, 2 clics.
Qué diferencia de expresión, ¿verdad? Eso es después de que regresó de su Savikalpa Samadhi, es decir, su pequeña muerte. Es que eso de muerte, pues la verdad es que no existe, ¿no? Pero bueno, entonces, eso se considera un simbolismo de un renacimiento en lo espiritual, y en ese momento cambian de nombre. Así que el nuevo nombre del doctor de la Ferrier es Mahatma Chandra Bala. Mahatma quiere decir alma grande. El más conocido por nosotros es Mahatma Gandhi. Alma grande, Gandhi. Entonces el maestro de la Ferrier también bajó del monte Kailas con ese título, Mahatma. Y Chandra es uno de los nombres en sánscrito de la luna. Y Bala se puede traducir más o menos como reflejo. Así que el nombre del maestro de la Ferrier en su renacimiento espiritual, después de su Savikalpa Samadhi, es Mahatma Chandra Bala, que quiere decir algo así como el alma grande que refleja la luz como lo hace la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y es la mejor forma que tenemos para poder captar la energía solar sin dañar nuestra vista. Es decir, todo aquel que quiera asomarse a ver directamente el sol, bastarían unos segundos para dañarse la vista. Pero cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, así dice la canción, ¿no? Cantada así más bonita. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón. Bueno, podemos ver, recibir en nuestros ojos la luz del sol que se refleja en la luna. Y es uno de los principales momentos de sanación, porque la fase de luna llena es súper benéfica si sabemos cómo recibirla. ¿Ok? ¿Quieres saber? Pregúntame. ¿Tú quieres que sepa todo? Bueno, ya hemos hablado frecuentemente de eso y al final vamos a tratar el próximo evento cósmico que hay en relación a eso. Bueno, entonces continuamos. Una vez que el maestro de la Ferrier realizó ese grado iniciático, porque es un grado iniciático, hizo una gira mundial de 5 años, visitó todos los países, pero luego se estableció en Australia, en Perth, Australia. Y entonces allá estuvo dando una conferencia por semana durante 54 semanas. Y resulta que una de las alumnas sabía taquigrafía. Así que todo lo que el maestro de la Ferrier contó, ella lo fue anotando por taquigrafía y después lo transcribió. Y al final del ciclo le presentó el texto mecanografiado al maestro de la Ferrier y el maestro de la Ferrier dijo que se haga un libro. Y ese es el libro número 100. Él no lo escribió, son sus conferencias. Pero esa labor se conoce como la magia del saber. Damos un clic. Entonces, otro. Dentro de esa colección, esos fascículos de la magia del saber, las conferencias que impartió el doctor de la Ferrier el 13 y el 20 de agosto de 1952 tratan este tema. Curación. Otro clic, por favor. Y en esa conferencia nos compartió su método personal de sanación. Y este método de sanación son estos 3 aspectos: el físico, el astral y el espiritual. Yo le puse, él decía natural, yo le puse entre paréntesis físico al natural, entre paréntesis le puse energético al astral y entre paréntesis le puse mental al espiritual. ¿Por qué? Porque los taoístas asocian al espíritu con la mente. Esa es la clasificación que hacen los taoístas y el maestro de la Ferrier
recomendó realizar la sabiduría del taoísta. ¿Ok? Entonces, esta enseñanza para mí ha sido motivo de inspiración, y en esta enseñanza es en lo que está basado el protocolo Antares Salud en Síntesis, que es el método que yo utilizo para atender por cuestiones de salud, y no solo físicas, a las personas en general. Y pues la rifa que vamos a hacer hoy, que vamos a empezar a hacer hoy, tiene que ver con esto, porque a quien le toque el premio, así como, perdón, recuerde Pamela, ¿verdad? Pamela, ya le tocó, pues va a ser atendida en estos 3 planos. Y la herramienta para hacerlo inicia con el magnetismo. ¿Ok? Así que vamos a continuar con la... están anotando. Apúrenle. Todos al mismo tiempo. Y bueno, el maestro de la Ferrer también, en su libro que corona su obra literaria, habla de que pues en Occidente apenas estamos empezando a recibir las enseñanzas antiguas. En Occidente se ha sembrado la idea de que Grecia es el inicio de la civilización, ¿ok? Y por ejemplo, en cuestiones de salud, pues Hipócrates, el padre de la medicina, se considera pues el iniciador de todo lo que es la medicina occidental. Sin embargo, muchos nos cuestionamos, bueno, ¿y dónde estudió Hipócrates, no? Y una de las teorías es que fue a la India y estudió medicina ayurveda, que es una de las más antiguas junto con la taoísta. ¿Por qué? Porque el símbolo de la medicina, el báculo con 2 serpientes, pues nos recuerda lo que son los chakras y la energía vital que asciende. Entonces, el maestro de la Ferrer, en el libro de Yoga Yogismo, en la última parte, ya el capítulo de la conclusión, hace referencia de que ojalá todavía haya oportunidad de que los Rabjambas, así le llaman, es decir, el título de Rabjamba se le otorga al médico universal, es decir, aquel que domina los procesos de curación o sanación, no solo físicos, sino psíquicos, mentales y espirituales. Entonces, por supuesto, es un nivel muchísimo más alto. Pero bueno, ¿ya terminaron? Ok, entonces continuamos. Y bueno, básicamente en esta imagen se resume la enseñanza. Primer clic, yo le puse como título magnetismo. Esta es una fotografía de Alex Gray, de una de las pinturas de Alex Gray, en el trabajo llamado Los Espejos Sagrados, o nada más Espejos Sagrados. Esto es una fotografía, pero Alex lo pintó, ¿ok? Así que se le reconoce su labor. Y bueno, damos un clic, aquí abajo dice conferencias presentadas por el doctor Serrano de la Ferrer en Australia, agosto 13 y 20 de 1952. El siguiente clic dice serie de los 52 fascículos, pero me falló, son 54. Sobre la magia del saber, y el tema de esas conferencias, curación. Y entonces, el primer axioma, escribió el maestro de la Ferrer, mejor dicho, en su conferencia lo expresó y la alumna lo transcribió. Tratar no solamente al cuerpo físico, sino también al psíquico, es decir, lo emocional. Segundo axioma, la psiquis no es menos real que el cuerpo físico. El que sigue. Las enfermedades son el resultado del estado espiritual de la mente. ¿La mente? De la mente. Entonces, comprender
cuál es la causa en el plano mental, en la psicología de las personas enfermas. Vamos a poner un ejemplo. Alguien tiene gastritis y hay antiácidos, hay dietas, hay medicamentos, la ranitidina, ¿no? Para la gastritis. Bueno, pero si no resuelven la causa psicológica, es decir, si no resuelven la causa emocional, va a regresar el síntoma. ¿Cuál es la causa emocional que puede afectar a la gastritis? No. La preocupación. Entonces, el doctor Bach, en su terapia floral, describe 12 tipos diferentes de preocupación. ¿Cuál de las 12 son las que tú tienes? Hay que encontrar la causa, es lo que dice aquí. ¿Cómo se logra? Por rastreo magnético. Con rastreo magnético se ahorran 10 años de psiquiatra. ¿Ok? Bueno, seguimos. No me obedece. El que sigue. Entonces, comenzar con el magnetismo para así poder tener la posibilidad de acción sobre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico a la misma vez. Esa es una de las virtudes del magnetismo, que actúa en ambos planos al mismo tiempo. Me han preguntado, por ejemplo, sobre el hipnotismo. Y el maestro de la Ferrer lo menciona también en su conferencia. Él no está de acuerdo en que se trate únicamente con hipnotismo. ¿Por qué? Porque el hipnotismo solo trata el aspecto mental y el bajo, no trata lo físico. En cambio, el magnetismo trata ambos planos. ¿Ok? Bien, el siguiente axioma dice: el magnetismo es una acumulación de electricidad en el cuerpo físico. Y eso quiero que lo recuerden, porque ahorita, si tenemos oportunidad de ver el video, ahí viene la prueba de cómo se genera la electricidad en nuestro cuerpo. Este video tiene 20 años. Esto que escribió el maestro de la Ferrer fue en 1952. O sea, hace 74 años. Así que eso es mucho anterior. Seguimos, el siguiente axioma. Dice, el principio del magnetismo es la yoga. ¿Por qué? Porque recuerden que la yoga promueve la activación de la energía denominada Kundalini. Y la Kundalini se describe como una serpiente dormida y enroscada en 3 vueltas y media en la base de la columna vertebral. Y entonces cuando se activa esa energía, se activan en realidad 2 corrientes eléctricas. Una es positiva y la otra es negativa. Pero en sánscrito se les denomina los canales Pingala, el positivo, Ida, el negativo. Y esas 2 corrientes energéticas se van entrecruzando y van activando los chakras. ¿Ok? Pero el principio es que hay electricidad en nuestro cuerpo. Y una regla fundamental es que donde hay una corriente eléctrica, siempre hay una corriente magnética. ¿Ok? Siempre hay un campo magnético. ¿Eso es magnetismo? Exactamente. Bueno, también le dicen electromagnetismo. El siguiente axioma dice, debemos purificarnos antes para poder curar. Es decir, lo que propuso el doctor de la Ferrer fue, ¿quieren aprender? Yo les enseño. Pero primero se tienen que sanar ustedes. Porque si quieren sanar a otros, tienen que tener el poder para hacerlo. Dicho de otra manera, una pila descargada no puede cargar otra pila. Así que, ¿dónde empieza la labor? En la propia responsabilidad. Así de sencillo. Bien, y el último axioma que yo elegí para ponerlo en esta imagen es ese.
curen en nombre de la gran fraternidad universal. ¿Por qué? Porque la gran fraternidad universal somos todos. Se principia, como lo mencioné, siendo un simpatizante del espíritu acuariano. El segundo nivel es ser un adepto. Pero el que quiere ser un adepto tiene que renunciar al mundo. Así de sencillo. Los adeptos viven en ashrams. ¿Saben qué es un ashram? Es una colonia de idealistas. ¿Creen que están encerrados aquí? Pues en los ashrams, por voluntad, algunas personas deciden abandonar el mundo y concentrarse en un lugar en donde van a desarrollarse a sí mismos como la mejor versión de ellos, para después poder aspirar al tercer nivel, la siguiente clasificación que indicó el maestro de la Ferrer. Esa tercera clasificación es ser candidato a maestro. ¿Y qué es un maestro? Bueno, bien sencillo. Tiene 3 características. Un maestro es aquel que ha trascendido la enfermedad. ¿Cuándo escucharon que a Jesús de Nazaret le dio gripa? ¿O que Buda tenía gastritis? No. Segunda condición, los maestros han trascendido la vejez. Y tercera, los maestros han trascendido la muerte. Eso es un maestro. Todos los demás estamos antes, ¿no? Y pues los que voluntariamente hemos elegido ser simpatizantes, pues andamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Practicando los jonrones. Ok, entonces, bueno, entonces ese concepto que se menciona, les repito que el libro fue escrito en 1947 y la ONU se funda en el 48 y el Día del Voluntariado se decreta hasta 1985, o sea, como que se van un poco lentos, ¿no? Pero ese concepto es este mismo, que ya lo hemos escuchado de otras formas. Con el siguiente clic van a recordar de dónde viene la enseñanza, que dice, uno para todos. Esa es la frase de los 3 mosqueteros presentada por Alexander Dumas en su novela, Los 3 mosqueteros, y la segunda que se llama 20 años después, ¿no? Así que de ahí otro de los comentarios que hace la Organización de Naciones Unidas con respecto al voluntariado, dice esto, la inspiración en acción. Y les repito que la inteligencia también es emanada del espíritu, o sea, no es de este plano. La inteligencia espiritual proviene precisamente de nuestras almas. Y una de las herramientas de la inteligencia espiritual es la inspiración. Así que dice la ONU, el voluntariado es clave para la transformación social, ambiental y económica. Es capaz de cambiar las mentalidades, actitudes y comportamientos de las personas. Estas se convierten en agentes del cambio, o sea, los voluntarios, y asociados en igualdad de condiciones en el logro del progreso local, nacional e internacional hacia el desarrollo humano sostenible y la paz mundial. El programa de voluntarios de la ONU reconoce los valores universales compartidos que sustentan el voluntariado. Libre elección, compromiso, equidad, solidaridad, ahí está repetida la palabra compromiso, compasión, empatía y respeto a los demás. O sea, son conceptos muy elevados, ¿no? Me contaron una historia. ¿Cuál es la diferencia entre estar involucrado con algo, en algo, o estar comprometido? Bueno, el mejor ejemplo son unos huevos con jamón. Sí, porque la gallina está involucrada, ¿no? Pero el puerquito definitivamente está comprometido.
dio su vida por estar ahí. ¿Sí se capta? Esa es la diferencia. Así que, por pura casualidad está repetida la palabra compromiso. No me fijé cuando lo copié, pero bueno. Ok, entonces, en base a esto, o sea, esa inspiración de hacer algo que sea de utilidad para todos, nace lo que sigue. El voluntariado es un gran recurso que se regenera para la resolución de problemas sociales, económicos y medioambientales en todo el mundo. Y dice Toily Kurbanov, que es el coordinador ejecutivo de voluntarios de las Naciones Unidas, en este día tan importante, volvamos a comprometernos a garantizar que todas las personas puedan prestar su energía a fin de forjar un futuro mejor para todos y para el planeta que compartimos. Entonces el resultado es completar la frase de Alexander Dumas que dice, y todos para uno. Pero, ¿por qué no empezamos por lo local? Así que la siguiente imagen nos da una idea de la primera imagen de la carátula de la presentación de esta plática y hacia dónde podemos dirigirnos para empezar. ¿Ok? ¿Dónde estamos? En México. ¿Y dónde vamos a empezar? En México. ¿Sí? No tiene caso ir a hacer actividades voluntarias por mucho que se necesite, con todo respeto, pues vamos a empezar por lo local. ¿Quién quiere tener un mejor país? ¿Quién quiere tener un mejor estado? ¿Quién quiere tener una mejor ciudad? ¿Quién quiere tener una mejor colonia? ¿Quién quiere tener una mejor familia? ¿Quién quiere tener un mejor yo? Por cierto, todos decimos yo y nos señalamos el centro del pecho, porque aquí es donde está el asiento del espíritu. En nuestro corazón se localiza el átomo simiente. El átomo simiente es como un chip con el que llegamos y nos vamos a ir. En ese chip viene la información de las vidas anteriores. Y se está grabando todo lo que estamos haciendo ahorita. Y cuando nos vayamos, eso no nos vamos a llevar. Así que la próxima, que lo más probable es que sí regresemos, podemos recordar estas pláticas en donde cuando menos dijimos que tenemos interés por comprometernos. Pero el compromiso empieza por uno mismo, ¿ok? O sea, el que realice un cambio en sí mismo está iniciando a participar en todos los otros niveles que mencioné, ¿sí? Uno de los discípulos del maestro de la Ferrer, el Satarhat, Alfonso Gil, a mí me parece pues uno de los más comprometidos con esa obra. Cuando el maestro de la Ferrer intentó regresar de Nueva York a Venezuela y no lo dejaron, entonces le pidió a sus 3 discípulos que estaban en Venezuela que fueran a Nueva York. José Manuel Estrada, Juan Víctor Mejías y a Alfonso Gil Colmenares. Los 3 venezolanos. Después hubo un 4º discípulo mexicano, David Ferriz Olivares, pero nunca se conocieron en persona, solo por cartas. Pero David Ferriz fue el que después quedó como el encargado de la literatura. Así que, pues, gracias a él tenemos todos esos documentos. Pero en lo particular, los 3 primeros, a José Manuel Estrada le dijo, bueno, usted se regresa a Venezuela y ahí cuida el changarro mientras regreso, ¿no? Así que lo nombró director en ese momento. A Juan Víctor Mejías le dijo, usted se va conmigo, vamos a la India. Así que avise en su casa que si no llega a las 6 de la mañana, que cenen y se acuesten. Regresaron 5 años después, ¿ya? Pero bueno. Fue de hecho el que más convivió con el maestro de la Ferrer. Y a Alfonso le dijo, y usted va a dar el mensaje de la Gran Fraternidad Universal por las Américas. O sea, América del Norte, América Central y América del Sur.
Entonces sacó la cartera, el maestro de la Ferrer le dio $10 y le dijo, váyase. ¿Y saben qué hizo Alfonso? Se vino a pata desde Nueva York, pasó por México, Centroamérica, se fue a Sudamérica, 3 veces. Él fue el que fundó México. Se casó con una mexicana, ahí en Jalapa. Así que son hechos extraordinarios, ¿no? Y yo tuve el gusto de conocerlo. Murió, bueno, hizo su samadhi hace unos pocos años, hace como 6 años, o 10 cuando mucho. Y conservaba en un cuadro el billete de $10 que le dio el maestro de la Ferrer. Nunca los gastó. Si habláramos de aguacate, son como de kilo, ¿no? Por cierto, ¿ya saben qué significa aguacate en náhuatl? Testículo. Hacemos una pausa. ¿Sí le pusiste alto, verdad? Bien. Ok, regresamos. Y bueno, este logotipo de el método PAS, que significa Protocolo Antares Salud en Síntesis, es de la inspiración de todas estas actividades de donde nace. Y entonces, en base precisamente a lo que escribió el maestro de la Ferrer, reitero la invitación que yo he hecho en varias ocasiones de que quien quiera aprender, yo puedo compartirles este método que está basado en las enseñanzas del maestro de la Ferrer, con la condición de que se quieran sanar a sí mismos, en primer lugar, y después que quieran dedicarse a la sanación de los demás. Ese es el plan. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. En la siguiente fecha importante a nivel mundial es la Declaración de los Derechos Humanos, que se celebra el próximo día 10 de diciembre. Hoy es día 5. Dentro de 5 días viene este otro festejo. Y entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos son 30 artículos. Sería importante que los conocieran porque tiene que ver con todos. En el momento en que se funda la Organización de Naciones Unidas, se hace una declaración. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas está conformada por seres humanos. ¿Ok? Facundo Cabral decía que después de tanto caminar, descubrió que hay una sola raza, la humana. Hay un solo lenguaje, el del corazón, y hay un solo Dios, y está en todas partes. Solo que a veces parece que algunos lo olvidan. Y entonces esa Declaración de Derechos Humanos nos recuerda que todos tenemos derechos, ¿ok? Yo le agrego que siempre y cuando se cumplan con las responsabilidades. Pero bueno, entonces dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En su resolución 217A, y entre paréntesis 3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Hay que checar si también está en mexicano. Mexicano. La Declaración Universal de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencias a ella en sus preámbulos. Entonces, el preámbulo de esa Declaración de Derechos Humanos dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Y bueno, hay un personaje famoso, Voltaire, que decía: puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a expresarte. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el cumplimiento de dicho compromiso, ahora, por tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deberán esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y bueno, por si no lo sabían, pues como casi 100 años antes, hubo un personaje mexicano que declaró el germen de donde surgen estas ideas. Alguien que dijo: tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho humano es la paz. Es nuestro benemérito Benito Juárez. Así que todas estas cuestiones que ahora las podemos identificar como cartas, decretos, instituciones, siempre han surgido de un solo concepto, que es la inspiración. Por eso la inspiración es una de las herramientas de la inteligencia espiritual. Muy bien, continuamos. Y bueno, ¿recuerdan esa imagen? Son los chakras. ¿Ok? Y, por supuesto, pues para que se realice esta magna obra de transmutación, que es transformar el plomo en oro, es decir, esa energía básica, elevarla y convertirla en espiritualidad, pues es necesario tener asistencia. Y les recuerdo que siempre hemos tenido asistencia, nunca hemos estado solos. Y precisamente empezar a darnos cuenta de esa sinergia que ha existido siempre entre diversos reinos. Nosotros somos el cuarto reino, pero los primeros está el mineral, el vegetal, el animal, y luego viene el reino humano, nosotros. Bueno, pues los reinos inferiores nos asisten, porque gracias a los reinos inferiores nosotros hemos logrado desarrollarnos. Por supuesto, una persona que tiene trastornos minerales tiene múltiples disfunciones, en el mejor de los casos, o puede desarrollar hasta enfermedades. Por ejemplo, ¿a alguien le ha dado calambres en los pies?
Es una deficiencia de potasio. Pero básicamente un infarto sobreviene porque hay un trastorno del sodio y el magnesio. Y una anemia puede curarse acudiendo al magnesio propio de las plantas, sobre todo los vegetales verdes, ¿no? El verde es el color más abundante de la naturaleza. El verde es vida, siempre y cuando no se la fumen. Sí, no van a salir con que... Ok. El problema no es la planta, sino para lo que se usa. La primer planta medicinal que yo conocí fue precisamente la marihuana. ¿Por qué? Porque mi padre era médico, fue director del ISSSTE y era beisbolista. Y entonces siempre andaba que se había lastimado una rodilla, que un tobillo, que el codo, era pitcher. Y entonces tenía su alcoholatura de marihuana y se la untaba. Nunca la fumó. El problema no es la planta, es cómo se usa. ¿Ok? ¿Sabían, por ejemplo, que la zanahoria también puede ser tóxica? Si se la inyectan en la vena. No, pues es que es una estupidez, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero bueno, en teoría nadie haría eso, pero quién sabe, ¿no? Así que más vale. Bueno, me retracto. Entonces, damos el otro clic. Y bueno, ¿de dónde proviene la asistencia? Bueno, les repito que el mapa del árbol de la vida nos indica el camino como llega a la asistencia. La asistencia llega desde la céfira más elevada, que es Keter, hasta la de Amero Bajo en este mapa. No quiere decir que todo es así, sino que es una forma de mostrarnos lo que en realidad somos los seres humanos. Es decir, somos muchísimo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Yo les he mencionado que somos como una matrushka, que es una muñeca rusa. Esas muñecas que se guardan una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y una vez que están guardadas todas, por fuera solo se ve una. Bueno, eso sería una mejor forma de describir todas estas energías, pero que sumadas y en conjunto nos dan la sinergia para manifestar esto. ¿Ok? Entonces, pero en este mapa, la energía de Amero arriba empieza a bajar en zigzag, en diagonal, hasta que llega abajo. ¿Sí lo pueden ver? En este mapa no se nota tanto, pero en otros dibujos, prometo traerlos, sí se ve clarito el rayo como baja la energía. Cuando se recorre ese camino o esos caminos en ese orden, todo está bajo control. El problema es cuando se cruzan otros caminos sin tener la preparación suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, de abajo hacia arriba, pues se ve muy claramente que hay 3 caminos, ¿no? Pero la indicación del sendero de la flecha es ir por el centro. Si de Keter pasamos a Yesod, entonces se bifurca en 2 caminos. Tenemos 2 esferas, una color naranja y una verde. Es decir, es nuestro plano mental. Es como nuestro neocórtex, que tiene 2 hemisferios. El hemisferio derecho sería el color verde y el hemisferio izquierdo sería como el color naranja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cruce nervioso acá en la nuca que hace que la conexión nerviosa se cambie. Cuando una persona tiene un trastorno vascular en un hemisferio del cerebro, se afecta el otro lado del cuerpo. ¿Sí? O sea, si alguien sufre de parálisis facial, por ejemplo, y empieza a quedarse quieto del lado derecho, es que el trastorno vascular fue en el hemisferio izquierdo, o viceversa. ¿Ok? ¿Perdón? Sí,
O sea, por lo general es solo media cara. Entonces, el hemisferio afectado es el otro. Está cruzado. Entonces, así es nuestro plano mental que hace conexión con esa parte del cerebro. El color naranja ahí representa el hemisferio izquierdo, que es el plano intelectual, concreto. Y el hemisferio derecho, simbolizado por la céfira color verde, nos habla del plano mental abstracto, lo creativo, lo intuitivo. ¿Ok? Entonces, si alguien sube por el centro y se inclina hacia cualquiera de los dos lados y se va hasta el extremo, entonces en lugar de seguir subiendo, se regresa y empieza el laberinto. El doctor Carmelo Vizcarra, en España, dice que el extremo de la intelectualidad es la neurosis y el extremo de lo abstracto es la psicosis. Entonces dice, un neurótico es el que se hace castillos en el aire y el psicótico vive en esos castillos. Para él es real. Y el psiquiatra es el que le cobra la renta. Eso dice Carmelo. Bueno, entonces continuamos. Tenemos otra imagen. Dale un clic, por favor. Y esto se reconoce como la triunidad del ser humano. Es decir, a mero abajo se ve el vehículo, el cuerpo físico. Y luego en medio, que se parece a un personaje muy conocido, se le reconoce como el ser superior, lo que realmente somos. Pero a mero arriba viene el origen, es decir, la chispa divina. ¿Ok? Y entonces, esa es la asistencia que hemos tenido siempre, solo que hay que aprender a comunicarse. ¿Alguna vez les inculcaron esa oración que dice: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ¿sí? Les pregunto, ¿cómo se llama su ángel? ¿Quién sabe cómo se llama su ángel? Entonces, imagínense, oye, tráeme un vaso con agua. ¿A quién le dije? ¿Nadie me peló? Pues así está el ángel. O sea, mira, ahí hay alguien rezando. ¿Quién sabe a quién le habla, no? Pero si yo le digo a Octavio, ¿me podrías hacer el favor de traer un vaso con agua? Si pudiera, lo haría, ¿no? Te estoy hablando directo. ¿Tenemos comunicación? Bueno, entonces una recomendación es, primero hay que conocer el nombre de nuestro propio ángel. ¿Cómo lo podemos saber? Por medio de la astrología. Hay 72 ángeles custodios. Esos 72 ángeles, los nombres de esos ángeles se les reconoce como nombres de Dios. Y en realidad se les considera atributos o virtudes. Y cada uno de esos ángeles tiene la tarea de cuidar a todos los que hayan nacido en 5 grados diferentes del zodiaco. Así que sabiendo en cuántos grados, en cuántos minutos estaba transitando su sol de nacimiento, con eso podemos saber el nombre de su propio ángel. Así que, póntense conmigo. Bueno, entonces vamos a empezar a darle clics. Vamos a relacionar. La céfira Keter tiene que ver con el plano físico y por supuesto pues con las tripas, ¿no? Y luego viene el plano psíquico, que es ya esta inteligencia subconsciente que nos hacen hacer cosas a veces que ni siquiera entendemos. Luego viene el plano mental, que mucha gente cree que se piensa con el cerebro, pero no es así. El cerebro es solo el que capta los pensamientos, ¿ok? Pero el pensamiento está fuera del cerebro.
¿Ok? Luego viene, por supuesto, el plano espiritual, es decir, la asistencia de nuestro, regrésate, ¿no? De nuestro ser superior. Y, por supuesto, a mero arriba, el plano divino, el cual no vamos a poder acceder a él si no es a través del desarrollo de nuestra propia espiritualidad. La espiritualidad no es una cuestión religiosa, sino que es un desarrollo de la conciencia. Nuestra autoconciencia es lo que nos diferencia del reino animal, pero en el mejor de los casos es solo un 5%. O sea, en el mejor de los casos. Somos como Pepe Grillo en la historia de Pinocho. Pinocho, un muñeco de madera que no tiene capacidad de tomar decisiones porque no tiene conciencia. Y permítanme porque puse una alarma para que me acuerde que ya tengo que empezar a prepararme para ok, continuamos entonces. Sí. Bueno, esto fue lo que quedó pendiente de la plática pasada. Esto viene dentro del libro de los grandes mensajes. Esto no se calla. Permítanme un segundo. Ya, ok. En el cuarto mensaje, recuerden que aquí vienen 5 mensajes. El primer mensaje se llama La venida del gran instructor del mundo. El segundo mensaje se llama Los centros iniciáticos. El tercero se llama Los misterios revelados. Y el cuarto mensaje se llama Ciencia y religión. Entonces, dentro de este mensaje, en el capítulo 3, vienen estos temas: conclusión científica, materialismo y espiritualidad, y concluye con el tema de la responsabilidad. Sí, pues por eso llegó con carácter de instructor a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que lo plasmó por escrito. Así que son libros que ya circulan libremente por internet. Durante 50 años, la Gran Fraternidad Universal, la sede en Venezuela, fue dueña de los derechos de autor que heredó el doctor de la Ferrer. Pero desde el año 2012 para acá, ya se liberó lo de los derechos de autor y ahora circulan libremente. Yo los tengo todos, el que quiera se los puedo compartir, porque no son secretos, ¿ok? No es que tengan que pagar una lana ni nada por el estilo, es solo el que tenga interés. Bueno, entonces, dice así: después de haber echado las bases acerca de los grandes problemas del universo, en el curso de los párrafos de prolegómenos de realización espiritual, ya que hemos esbozado el esquema que permite entrar en contacto con los altos estudios y después de habernos esforzado en hacer luz sobre la cuestión de determinismo y libre arbitrio, en un párrafo siguiente es muy natural terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de la responsabilidad del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre determinismo y libre arbitrio? El determinismo y libre arbitrio. El determinismo es que si se suben a la azotea y se tiran de cabeza, se van a romper la cabeza. No va a haber poder humano que los salve. ¿Ok? El libre arbitrio es decidir si se tiran o no. Poder de la decisión. Exactamente. Lo que nos diferencia como seres humanos es que nosotros podemos elegir. Y eso se aplica a todo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Es muy natural terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de la responsabilidad del ser humano. Todo individuo tiene el derecho de utilizar las leyes de planos superiores con el objeto de dominar las leyes de planos inferiores.
Esto es lo que los iniciados han alcanzado con maestría, quienes, mediante el ejercicio de polarización, se elevan a un cierto grado de la causa, con la cual deja de ser, en la misma medida, una consecuencia de la causa, ya que después de haber neutralizado el ritmo, es fácil escapar a las operaciones de causa a efecto del plano ordinario. Esta transmutación mental es conocida desde la más alta antigüedad como consistente en que el espíritu, lo mismo que los metales y los elementos, puede pasar de un estado dado a otro diferente, de un grado a otro, de una condición a otra, de un polo a otro polo, de una vibración a otra vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Y esto viene en el libro llamado El Kybalión. Ahora bien, ¿en qué medida interviene esta responsabilidad en la elección de su destino? Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo que tendrá suprema consecuencia. La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas. Por ejemplo, una impresión visual, auditiva, etcétera, dejará de existir y la célula periférica de la imagen cerebral se desvanecerá inmediatamente si los centros de asociación no están suficientemente desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre sí y las fibras que los conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el bebé no podrá responder a las excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. Solamente hacia el segundo mes, el mundo exterior comienza a tener para el niño una significación y, de aquí en adelante, la evolución proseguirá según la raza, el medio, el individuo. El índice de la inteligencia está situado en el pallium, parte terminal del cerebro, y es más o menos los 2/3 de la masa encefálica lo que ocupa los centros de asociación del hombre medio. La mitad en los monos evolucionados y solo 1/3 parte en los mamíferos, aun cuando no se haya indicio alguno en los roedores, por ejemplo. La siguiente. Déjalo correr. El hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia y su memoria. Luego hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y de coordinar los acontecimientos y sus impresiones. En este estado surge la elección con sus correspondientes resultados. La materialidad como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción, y la realización, o sea, actos personales a base de propósitos, de concepciones bien definidas, como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la reacción. Es el grado de inteligencia lo que diferencia al hombre del animal. La posibilidad de elegir una vida, de decidir una parte de su destino, de reaccionar a su manera según un cúmulo de factores, frente a los cuales el animal más avanzado no es capaz de responder. Frente a esta libertad de acción, el ser humano comporta una gran responsabilidad que reposa no solamente sobre su propio destino, sino que también incluye el destino de la humanidad entera. En efecto, las fallas del individuo es lo que le ha producido un estado funesto de enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo que conduce a su ruina. Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de la disolución fue siempre el mismo, idéntico hasta el punto de que podría decirse, como lo ha hecho un poeta: si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera más que una sola página, llegaría a la conclusión de que siempre es un eterno recomenzar. Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades sociales, y todas ellas provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a agregarse a aquellas fallas cometidas por nuestros ascendientes. El doctor Paul Carton se expresa así:
En cuanto concierne a la especie humana, las enfermedades se declaran como la acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, de sobriedad, de autodisciplina, que son las condiciones fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas. Cuando estos principios fundamentales han sido violados durante tanto tiempo, se declara primero una enfermedad general colectiva, entre paréntesis, época de crisis debida al desequilibrio de las conciencias. Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad y la moralidad y abate las fuerzas de resistencia de una nación. Entonces, los pueblos llegan a un estado de aptitud para contraer las enfermedades catalogadas que se denominan guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, terremotos, etc. Estos flagelos obligan a suspender los hábitos malsanos, a encontrar nociones más justas, a aplicarse más estrictamente a los deberes esenciales, entre paréntesis, espíritu de verdad, de unidad, de disciplina, de caridad y de altruismo. En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley natural en la elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de evolución, tanto más las sanciones dolorosas, individuales y colectivas crecerán, porque el progreso es una fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de buen grado nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas. Es decir, que los remedios parciales o teóricos, por ejemplo el desarme universal, las vacunaciones múltiples, etc., jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los flagelos, porque la represión de mal hecha a base de medios artificiales en un punto dado no conduciría sino a hacerlo aparecer en otras partes y a transformarse en desgracia mayor, lo que no sucedería si se lo hubiera reprimido en su fuente. La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas, y por consiguiente, el único objeto o fin que se debe ofrecer como solución a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede alcanzarse sino mediante la buena voluntad cada vez más fuerte de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir, de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y bondad. Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material, inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. La responsabilidad es, pues, grande, porque el hombre no vive en función de las energías superiores. El hombre que no vive en función de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los males que se aflige la humanidad. Por el contrario, si mediante su ritmo personal el ser humano eleva sus pensamientos hasta las potencias directrices del universo, vibra al unísono de estas fuerzas y en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de estas ondas poderosas que mediante su magnetismo conducen al mundo a un destino superior. Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción, que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus, que sea sentida la presencia del alma rectora del universo, el sublime pensamiento de Dios. Mahatma Chandra Bala Guruji. Hay varias cosas en el libro que usted me dio. Claro. Muchísimo. Exacto. Es que la fuente es solo una. Entonces, pues yo desde recién llegado acá, yo empecé a venir en agosto del año pasado. Para diciembre yo propuse que hiciéramos un club de lectura, que no se ha concretado totalmente, solo les he leído pequeños extractos.
pero vamos a seguir incursionando en el tema. Y ahora que ya se va a realizar la rifa, ya terminaron todos de poner sus nombres. ¿Ok? Les aviso que hoy no se va a hacer. ¿Perdón? Sí, claro. No, porque aquí faltan muchos. O sea, todos esos que andan afuera. Y allá arriba. Esto se sella. ¿Ya no faltó nadie de aquí? ¿Ustedes también están? ¿Por qué no se pusieron ustedes? El doctor de la Ferrer era francés. ¿Y vivía en Venezuela? No, el doctor de la Ferrer nació en Francia. Y estudió en diversas partes, luego vino a América, estuvo en Venezuela 2 años, luego anduvo por todo el mundo y al final de sus días se quedó nuevamente en Francia, pero no en París, sino en Lyon, Francia. Y ahí fue donde realizó su Samadhi mayor. ¿Por cuánto vale este libro? Bueno, para empezar es muy difícil de conseguir actualmente, así físico, pero pues el último de Yoga Yoguismo que compré, costó 850 pesos. Hace como 10 años. ¿Cuánto, perdón? 850 hace 10 años. O sea, ahorita debe andar como más de 1000 fácil. 1200, 1500, ¿no? ¿Perdón? ¿No le molesta si anoto el nombre y la... No, claro. Aquí se rigen por una jerarquía y ustedes están en el nivel de servidores, ¿no? Así que dejo en sus manos que se complete la recolección de nombres, porque tienen que estar todos. ¿Tu nombre? ¿Ya lo pusiste? Ok. Miren, tiene que estar así. ¿Faltas tú? ¿No quieres consulta? ¿No quieres participar en la rifa? ¿No quiere que le saquen sus trapitos al sol? Bueno, entonces, vamos a terminar con esta plática. Silencio, caballeros. La gran fraternidad universal. Son las condiciones, la gran fraternidad universal. Pero como les comenté, yo tengo los 99 libros en documentos PDF. Así que cuando haya oportunidad, sí, claro, necesitan una USB para copiarlos, y que me digan para traer mi equipo, ¿no? ¿Sabes qué me gustó mucho? Esa placa de aquí la tengo. Todo aquello que no queremos aprender de buen grado nos es impuesta a la fuerza con el orden y el hecho de las cosas. Desde el punto de vista de la cosmobiología, esa parte corresponde a Saturno. Su propio Saturno de nacimiento les indica cuáles son las obligaciones con las que llegaron a este mundo. Por supuesto, ya no se acuerdan de ellas. Entonces, para que puedan ejercer su nivel de seres humanos, es decir, para que puedan elegir, tienen que conocerlas. Si no las conocen, ¿cómo pueden elegir? ¿Sí me explico? Así que una vez que se estudia cosmobiología y se conocen las obligaciones con las que viene este mundo, yo puedo elegir aceptarlas o no. Pero si resulta que, como por la amnesia propia de haber encarnado, se me olvidó que contraje esas obligaciones y ahora digo no quiero, me rajo, siempre no, me echo para atrás. Entonces Saturno no lo impone. Y es lo que la gente dice que es el sufrimiento. Él es el que nos obliga.
Por así decirlo, no. Pues pone las condiciones. En cambio, cuando conocemos esas obligaciones y de manera consciente y voluntaria aceptamos realizarlas, entonces Saturno se vuelve nuestro aliado. Y eso se llama responsabilidad. Ahí está la perla, ¿eh? Ahí está la perla. Exactamente. O sea, yo he escuchado a algunas personas que dicen, infancia es destino. O sea, te fue del nabo en la infancia, entonces, pobrecito de ti, que ahora eres una víctima de la sociedad. No, entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿No? O sea, por muy mal que me haya ido, bueno, que les haya ido, porque la verdad a mí no. Yo al contrario, yo digo, mi nombre es Carlos, pero me presento como Carlitos, porque para mí Carlitos es una caricia verbal y es un reconocimiento de mi casi perfecta infancia. ¿Ok? Las broncas empezaron después, pero en la infancia no. Entonces, si por eso ahora puedo tener alguna virtud que me ayude a hacer la labor que desarrollo ahora, perfecto. Pero además lo estoy haciendo de manera consciente y voluntaria. Nadie me obliga a estar aquí. Nadie me obliga a compartir las cosas que yo he tenido a bien recibir. Es más, la indicación de mis maestros es que como yo quiero recibir más, entonces la instrucción es, si quieres volver a llenar tu cáliz, primero lo tienes que vaciar. Nadie es dueño del conocimiento. Y estas enseñanzas están escritas, plasmadas y circulan libremente. ¿Quién las quiere recibir? Adelante, ¿no? Y además vamos a compartirlas, ¿no? Bueno, continuamos en la siguiente imagen. Yo te sugiero que ahorita que terminemos, copies el archivo. Ahí se queda, claro. Sí, para que terminemos, porque si no va a estar medio tardado. Este es el próximo evento cósmico. Hoy es día 5 de diciembre y el próximo día 10 de diciembre, que es cuando se celebra la Declaración de los Derechos Humanos por Naciones Unidas, también vamos a tener el trígono de sanación energética. ¿Por qué? Porque los luminares, el luminar del día, que es el sol, y el luminar de la noche, que es la luna, ambos van a transitar por signos de fuego. Y los signos de fuego se asocian a la energía vital. El sol va a estar transitando a 19 grados 21 minutos del signo del Centauro y la luna a 19 grados 21 minutos del signo del Cordero. Ambos son signos de fuego. Entonces, es un momento propicio para sanación energética. Y les recuerdo que la energía vital es el puente entre lo físico y lo psíquico. Y el magnetismo ahí es en donde entra perfectamente para hacer su labor en ambos planos. Va a ser en punto de las 4 de la tarde con 12 minutos, pero empieza como 9 horas antes. Así que más o menos van a ser las 7 de la mañana, ¿no? No, como las 9 de la mañana. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. No, desde las 7 de la mañana y hasta 9 horas después, hasta pasada la medianoche. Voy a solicitar que ese día, el día 10 de diciembre, ¿en qué día cae? Es el próximo martes, que me permitan estar aquí en la clínica en un cubículo todo el día para darles las consultas, resultado de la rifa. Sí, sería muy bien. Sí, para que aprovechemos la emanación cósmica del trígono de sanación. ¿Están de acuerdo? Pues esperemos que estén de acuerdo también los directivos. ¿No? Bien, entonces vamos a cerrar esto. Y bueno, esta imagen es exactamente lo que se leyó al final de lo escrito
en el cuarto mensaje, es un extracto. Sí, claro, pásele. Les recuerdo el axioma que dice que la enfermedad es el resultado espiritual de la mente. Entonces, diferenciar muy bien lo que es la espiritualidad de la religiosidad. La religiosidad es la práctica de una religión. Y el maestro de la Ferrari también dice que una de dos: o hay demasiadas religiones. Actualmente hay como 300 religiones diferentes. O hay demasiadas o hay muy pocas. Entonces, cada quien decide. La religión es una institución cultural que va sumando adherentes y hay una jerarquía y una serie de reglas y cada quien decide si le entra o no le entra. Pero la espiritualidad es un asunto diferente. La espiritualidad tiene que ver con la vida cotidiana. Y cuando aprendemos a reconocer los símbolos de esa vida cotidiana, es cuando mejor podemos ir desarrollando la propia espiritualidad. En mi opinión, la espiritualidad comienza desde el momento en que se abren los ojos, porque ahí es donde empieza la práctica de las oraciones de la nueva era. Las oraciones de la nueva era, a diferencia de las oraciones impartidas por las religiones, las oraciones de la nueva era van en el modo de agradecimiento. Porque todos estamos aquí, otra vez, como resultado de lo que hicimos en vidas anteriores. Y es una oportunidad. Ninguna mónada, como se dice en el esoterismo, ninguna chispa divina es capaz de regresar a la fuente si no tiene la experiencia de este mundo. Entonces, estar aquí es una ventaja. Según los archivos esotéricos, esta humanidad es un proyecto más o menos de 60,000 millones de almas. ¿Y cuántos somos actualmente? 8,500 millones. O sea que todavía falta un chorro. Nada más que una de dos. Como lo aseguran algunas instituciones culturales, por ejemplo, los Rosacruces, dicen que reencarnamos cada 144 años. Así que si alguien muere a los 50, pues va a regresar 96 años después. Entonces, como que sí cambia el mundo, ¿no? Pero si alguien desarrolla más su propia conciencia, puede reencarnar más rápido. Entonces el mundo no cambia tanto. Y en cambio, si se desperdicia la oportunidad, mínimo tiene que ir a formarse a la fila. Y del otro lado, si apenas somos 8,500 millones de almas, pues del otro lado están formados 51,500 millones de almas esperando tener la oportunidad de encarnarse. Así que ¿cuánto tiempo creen que pueda transcurrir entre irse a formar a la fila hasta que toque turno? Pues como unos 1,200 años, ¿no? Así que yo creo que sí cambia bastante el mundo en 1,200 años. Así que en lugar de estar generando gastritis, preocupándose, pues es mejor ocuparnos. Porque cuando nos ocupamos, pues vivimos en el tiempo presente. Preocuparse es vivir en el futuro. Así que vamos a aprovechar todas estas enseñanzas y continuar. No sé si quieran hacer alguna pregunta, ya estamos por terminar la plática. En teoría me faltan 2 minutos. ¿Qué relación encontraste entre el libro y esto que hablamos hoy? De cómo llega la unión de uno en el cuerpo con lo que es el universo. Más aparte también ahí empieza a hablar exactamente de a veces de cada quien, de una conciencia y un inconsciente. Que al final de cuentas el subconsciente y la conciencia deben de formar uno solo. Eso cuando se logre se llama supraconciencia. Sí, la diferencia entre el reino animal y nosotros es que nosotros tenemos conciencia. Por muy pequeña que sea,
Nosotros ya tenemos conciencia. Los animalitos solo son guiados por el instinto. Y el instinto es subconsciente. Nosotros tenemos instinto, ¿ok? ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dice, confía en tus instintos? A mí no me gusta, porque me jala hacia esa parte animal que tenemos todavía, ¿no? Yo prefiero decir, confía en tu intuición. La intuición es una herramienta de la inteligencia espiritual. Es por encima, no es instintivo. Digo, el instinto no es malo, el instinto es lo que nos permite sobrevivir. Pero yo no me conformo con sobrevivir, nada más. Sobrevivir es lo más básico. Una persona en estado de coma está sobreviviendo. No está viviendo. O sea, está conectado a una máquina, tal vez respirando artificialmente, y por supuesto, pues que le late el corazón, respira, o tal vez con ayuda, pero también le dan alimento por una venoclisis y pues orina y zurra, ¿no? O sea, sí, está sobreviviendo, pero eso no es vivir. ¿Ok? Entonces el siguiente plano es vivir. Pero luego viene el tercer nivel, que es lo que dice ahí, vive y deja vivir. Ese cuadrito es un llamado a la tolerancia. Pero lo que acabamos de leer dice algo superior a la tolerancia es el respeto. Y entonces, si cada quien decidimos qué es lo que vamos a hacer de manera voluntaria, entonces estamos colaborando porque este mundo sea mejor. Pero empezando con cada uno. ¿Ok? Y luego, de sobrevivir, vivir y dejar vivir, hay un cuarto nivel, que es el que yo me gusta, que es el vivir y ayudar a vivir. Todo lo que genere vida, bienvenido. Y entonces en eso es en donde ya no es una labor individual, sino que es colegiada, que es el espíritu de la nueva era. Y entonces todo se multiplica. La sinergia es una suma de fuerzas, pero no da por resultado matemático o aritmético. O sea, no es 2 más 2 son 4, sino que 2 más 2 puede resultar en 8. Es un ejemplo, ¿no? O sea, se multiplica. Por ejemplo, si tenemos un cordón, un hilo, que soporta 1 kilo de peso, con 1 kilo más 1 gramo se revienta. Pero si juntamos 10 hilos, hacemos un cordón. Entonces, si cada hilo sostiene 1 kilo, 10 hilos sostienen 10 kilos, pues no. Ese cordón puede sostener, por decir algo, 13 kilos. Porque la suma de fuerzas hizo que se volviera más resistente. Eso es la sinergia. No es una operación aritmética, sino que es más allá. Es como las medidas logarítmicas. No sé si sepan, pero los terremotos se miden en escala logarítmica. A veces se pelean ahí entre los que imparten las noticias. Dicen, el sismo fue de 4.3 en la escala de Richter. Y otro dice, no, fue 4.4. Dice, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la escala es logarítmica. Es decir, el 1 al 2 es una diferencia de 1000 de intensidad. De 2 a 3, otro 1000. De 3 a 4, otro 1000. O sea, no es aritmético. Entonces, diferenciar un 4.2 de un 4.3 es muy importante, porque sería 100 veces más intenso. ¿Sí me explico? Está comprobado que la resistencia de ciertos materiales varía entre un 4.2 y un 4.21. ¿Por qué? Porque la intensidad influye sobre el tipo de material. ¿Ok? Entonces, nada más para cerrar esto, les recuerdo que estamos todos, como el nombre de esta clínica, les recomiendo y me recomiendo, Crea Paz. Muchas gracias.